Hola, en este video voy a hablar acerca de los campos magnéticos, específicamente de cómo se forman. Voy a dejar en la descripción la primera parte de este video, en la cual hablo acerca de cómo las partículas se mueven en los campos magnéticos. Los campos magnéticos son creados por cargas en movimiento y están dados por la siguiente fórmula. El campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi por q por el producto cruz entre la velocidad y la distancia, todo entre la distancia al cubo. En esta expresión, mu sub 0 es una constante cuyo valor ya veremos, q es la carga que se está moviendo, la velocidad es el vector velocidad completo con todas sus componentes y r es la distancia desde el punto actual donde está la carga y la distancia al observador. Podemos ver esto mediante un ejemplo, pero antes vamos a ver una simplificación de esta fórmula. Como ya sabemos que el producto cruz es equivalente a las magnitudes de ambas por el seno del ángulo que forman entre ellos, tendremos que el campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la carga por la velocidad por el seno del ángulo que forman entre ellos, todo dividido entre el radio al cuadrado. Podemos ver que no está al cubo, porque al pasar a la otra forma del producto cruz, esto pasaría a ser la magnitud por el seno del ángulo, y al tener la magnitud sobre la magnitud al cubo, se obtiene 1 sobre la magnitud al cuadrado. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo. Se tiene en este punto, en el vértice, una carga Q que se está moviendo hacia arriba con velocidad v en esta dirección, y hay un observador en este punto, tal que la distancia desde la carga hasta el punto está dada por este vector r. Entonces tendremos que el campo magnético generado en este punto será el producto cruz. O por la regla de la mano derecha veremos que es el seno de este ángulo, que es 1, por la carga por la velocidad sobre r al cuadrado, y tendrá esta dirección. Porque podemos ver, si apuntamos con todos los dedos hacia arriba y cerramos hacia acá, el pulgar estará apuntando hacia acá. Explico mejor esa regla de la mano derecha en mi video de la parte 1. Ahora, para el magnetismo hay una versión mejorada de la regla de la mano derecha en cuanto a hallar la dirección del campo magnético. Podemos ver que si tenemos acá Q por B, acá dice I, pero es porque Q por B es igual a I por L, y apuntamos con el pulgar hacia donde va la corriente o la velocidad. Y ahora lo que hacemos es cerrar los dedos de la mano y el campo magnético irá en esa dirección, va girando. Porque si tomamos en este punto, por ejemplo, que sería este mismo punto, veremos que acá el campo va en esta dirección, tangente al círculo. Si lo tomamos por acá, veremos que también es tangente al círculo por simetría y así sucesivamente. Ahora podemos ver cómo esto aplica en formas más complejas. Por ejemplo, si tenemos un anillo y tomamos el campo en este punto, vamos a ver que es la suma de los campos en todos los demás puntos. Pero como disminuye según el radio al cuadrado, la influencia de este punto, por ejemplo, va a ser muy pequeña. Como está más cerca a este, lo que hacemos es apuntar el pulgar hacia adentro, que es hacia donde va la corriente, y cerrar los dedos. De este modo vamos a ver que el campo magnético se irá en esta dirección. A continuación vamos a hacer un ejercicio teniendo esto en cuenta. El ejercicio dice, calcular la magnitud del campo magnético en el centro de un anillo de radio 50 centímetros por el cual pasa una corriente de 2 amperios. Lo primero que vamos a hacer es un dibujo de la situación. Tenemos acá un anillo de radio R por el cual está pasando una corriente I. Conocemos tanto R como I. Ahora lo primero que vamos a hacer es determinar la dirección del campo magnético. Si usamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que si apuntamos el pulgar de la mano derecha así hacia arriba, los dedos girarán en esta dirección. Entonces, el campo magnético que va en el centro del anillo por parte de este elemento de corriente va en esta dirección, saliendo de la pantalla. Si hacemos lo mismo con cualquier otro punto, por ejemplo, apuntamos el pulgar de la mano derecha, girándola, y cerramos los dedos, veremos que va en la misma dirección. Eso podemos hacer para todos los puntos. Como los campos magnéticos van todos en la misma dirección, no se anulan, sino que por el contrario se suman todos. Lo siguiente que vamos a hacer es plantear cuánto es la contribución de campo magnético de un elemento infinitamente pequeño del círculo, de tal modo que se pueda decir que la corriente va en la misma dirección. Porque, por ejemplo, si tomamos un fragmento de arco del círculo así, en un punto la corriente irá así, en otro irá más así, y en general irá cambiando direcciones.
Entonces lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de círculo lo suficientemente pequeño como para que se pueda considerar que la corriente va en la misma dirección. Entonces eso producirá un campo magnético pequeño dB. Y teniendo la fórmula que conocíamos, dB es igual a mu sub 0 sobre 4pi por I sobre r cuadrado por dx, donde dx es la longitud de este segmento. Podemos sacar este dx acá y podemos decir que el seno de alfa es 1, ya que alfa es 90 grados y el seno de 90 es 1. Lo siguiente que vamos a hacer es integrar. Lo que vamos a hacer es el campo magnético es igual a la integral de mu sub 0 sobre 4pi por la corriente sobre r al cuadrado de x. Sin embargo, todos estos términos son independientes de x, por lo cual podemos sacarlos y tenemos que el campo magnético es igual a lo que tenemos antes por la integral de dx. Y sabemos que la integral de x es simplemente el perímetro del círculo, es decir, 2pi por r. De este modo tendremos que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi sobre r al cuadrado por 2πr, como ya teníamos antes, y al cancelar tenemos que esto es igual a mu sub 0 por I sobre 2r. Esto quiere decir que introduciendo los datos que tenemos del problema, es decir, mu sub 0 igual a 4pi por 10 a la menos 7 y igual a 2 amperios y r igual a 0,5 metros, tenemos que esto es aproximadamente igual a 2,51 por 10 a la menos 6 teslas. Esto es un valor muy pequeño y por eso es que usualmente no es significativo. A continuación vamos a ver una herramienta que sirve para calcular campos magnéticos en situaciones de extrema simetría, llamada ley de Ampère. La ley de Ampère está formalmente definida de esta manera. No voy a decirlo aún, sino que antes voy a hacer un ejemplo. Si tenemos acá una curva extraña a la cual la atraviesa un elemento de corriente, en este caso la corriente va fuera de la pantalla, tenemos que en cada punto se puede definir una tangente a la superficie y también se puede definir el campo magnético. Podemos ver que va disminuyendo según la distancia de la corriente y que va cambiando el ángulo que forma respecto a la tangente dependiendo de en qué punto se tome. Ahora, ya voy a enunciar cuál es la ley de Ampère. Dice que si se toma en cada uno de los puntos un elemento infinitamente pequeño de la superficie, es decir, la tangente, por el coseno del ángulo que ésta forma entre ella y el campo magnético, por el campo magnético en ese punto, y esa magnitud se suma a lo largo de toda la curva, el resultado va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa esta curva. En esta curva, por ejemplo, los resultados no nos servirían mucho, ya que de hecho es más complicado calcular esta parte que calcular el campo magnético manualmente. Esto es porque la distancia es diferente, entonces el campo depende mucho de dónde se saque e incluso no está bien definida cuál es la curva. Entonces el coseno del ángulo varía mucho dependiendo de en qué punto se esté. Sin embargo, en situaciones donde hay mucha simetría, esto es útil. Podemos ver, por ejemplo, para calcular cuál es el campo magnético a determinada distancia de un cable de corriente. Tenemos acá el cable y que la corriente está pasando hacia arriba. Lo que se va a hacer ahora es definir una curva cerrada como un círculo que pasa por el centro de la corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujarlo así, esta sería la vista superior, y si se toma un punto arbitrario, la tangente y el campo magnético irán en la misma dirección, por lo que vimos anteriormente de la regla de la mano derecha. Lo que esto quiere decir es que el coseno del ángulo es 1, porque el ángulo es 0, y entonces eso simplifica la expresión. De este modo tenemos que la integral cerrada de b por dl, porque el coseno es 1, es igual a mu sub 0 por u. Y como el campo es independiente de la longitud, tendremos que el campo por la integral de la longitud, es decir, la suma de todas las longitudes, es igual a mu sub 0 por i. De este modo ya sabemos que la suma de todas las longitudes es 2pi por r y se tiene que el campo por 2pi por r es igual a mu sub 0 por i. Y finalmente el campo es igual a mu sub 0 por i sobre 2πr. Esto es mucho más fácil que haber hecho la integral porque habríamos tenido que integrar desde menos infinito, desde donde viene el cable, hasta más infinito, porque este cable sigue. Y si lo hacemos en este punto es simplemente impráctico. Por esta razón, la ley de Ampère provee herramientas útiles para usar en situaciones donde hay mucha simetría. A continuación vamos a ver una aplicación importante de la ley de Ampère.
Vamos a suponer una figura que se llama un solenoide. Consiste en muchos anillos circulares unos junto a otros en los cuales la corriente pasa en la misma dirección. Es decir, supóngase este anillo. La corriente pasa en esta dirección, en este anillo pasa en esta dirección, en este anillo en esta y así sucesivamente. Lo primero que debemos hacer para considerar el campo magnético dentro de un solenoide es hacer el dibujo. Si tomamos los campos magnéticos generados individualmente por cada uno de los círculos, tendremos que entre dos anillos seguidos, la corriente será así. Podemos ver que la corriente va en la misma dirección, pero por ejemplo en este punto el campo magnético se anula, ya que desde este anillo viene un campo hacia abajo y desde el otro un campo de igual magnitud hacia arriba. Por tanto, acá, fuera de los anillos, el campo tiende a cero, mientras que adentro se suma, ya que va en la misma dirección. Teniendo esto en cuenta, lo que podemos hacer es aplicar la ley de Ampere. Si hay n anillos en una determinada longitud L, podemos graficar la situación así. Se traza esto. Hay n corrientes iguales a I atravesando esta superficie. Y si esto se quiere ver cómo sería dentro de esto, sería un rectángulo que pasa por aquí. La corriente atraviesa la superficie del rectángulo n veces y la longitud que tiene el rectángulo es L. También vamos a definir que la altura, es decir, la distancia desde el centro hasta acá, la parte de arriba, es igual a. Esto va a ser útil para calcular cuánto sería el campo magnético. Sin embargo, luego veremos que es irrelevante, porque aplicando la ley de Ampere tendremos primero que acá el campo es cero en este lado y acá el campo va en esta dirección, es decir, el ángulo entre el campo y la longitud será 90 grados y el coseno de 90 es cero, por lo cual esto no tiene aportes a el campo magnético acá. De este modo lo que vamos a tener es que la integral cerrada de b por el coseno de alfa por dl es igual a mu sub 0 por i. Pero con las consideraciones que dije anteriormente tendremos 0, que es el campo generado sobre los lados que no son este de abajo, más b por la integral de dl, más 0 nuevamente, en este caso el de los laterales, es igual a n, que es la cantidad de veces que la corriente atraviesa esto, por mu sub 0 por i. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hallar la integral de dl, que simplemente es la longitud L, y tenemos que b por L es igual a n por mu sub 0 por i. Y finalmente esto nos da que el campo magnético es igual a n sobre L por mu sub 0 por i. Eso es un resultado curioso, ya que no depende de en qué punto del solenoide se esté. Sin embargo, sí se requiere asumir que el solenoide es muy largo y que n sobre L es una magnitud grande. Entonces, lo que esto quiere decir es que si se tiene algo así en la vida real, podría generarse un campo magnético muy grande, ya que tenemos que esto es n sobre L y se puede construir uno con, por ejemplo, 1000 vueltas por metro. Así se obtendría un campo magnético significativamente más grande de lo que vimos anteriormente, ya que está en órdenes de 2 por 10 a la menos 6, que es irrelevante, y en este caso se pueden obtener campos magnéticos grandes. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.